Bienvenidos una vez más a su santuario digital, el canal donde diseccionamos cada intriga, cada susurro, cada giro romántico que florece en el fértil suelo de las producciones otomanas. Abróchense los cinturones, porque hoy despegamos hacia un territorio cargado de expectativas y anhelos, el posible reencuentro de una pareja que incendió la pantalla y conquistó corazones a nivel global. Sí, como lo intuyeron, los protagonistas de este análisis exhaustivo son los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel, un dúo cuya química, tanto dentro como fuera del plató, sigue generando maremotos de emoción y especulación. Pero antes de zambullirnos en el lodazal de rumores, teorías y deseos manifiestos, un recordatorio vital: si aún no se han unido a nuestra tribu de turcoadictos, suscríbanse de inmediato. Y activen la campanita, ese amuleto digital que les asegura no perderse ni una sola de nuestras entregas. Les prometemos una avalancha de contenido cuidadosamente seleccionado, análisis profundos de series emblemáticas, entrevistas exclusivas con las figuras más relevantes del panorama turco y, por supuesto, los chismes más jugosos y candentes de la farándula otomana. Y si este vídeo despierta su entusiasmo, no duden en recompensarnos con un me gusta y compartirlo con sus amigos, compañeros de maratones turcos y confidentes de secretos televisivos. Juntos podemos expandir esta comunidad que nos une y nos apasiona. Ahora sí, prepárense para un viaje de exploración donde desentrañaremos la compleja relación entre Kerem y Hande, revisitando sus trabajos más icónicos en busca de esas chispas que nos convencieron de la existencia del amor verdadero. Especularemos con licencia poética sobre la posibilidad de una reconciliación que mantiene en vilo a millones de almas románticas. Que comience la función. Nuestro punto de partida, inevitablemente, es la serie que lo detonó todo, la que los catapultó al estrellato internacional y la que nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en el poder transformador del amor. ***Sen Kalkapm. Esta comedia romántica, un torbellino de enredos y situaciones hilarantes, nos presentó a Eda Ylddz, una joven florista con sueños de grandeza arquitectónica en Italia, y a Serkan Bolat, un magnate implacable y calculador que le ofrece una beca estratosférica. A cambio de una farsa encantadora, fingir ser su prometida. Admitámoslo, la premisa roza lo convencional, pero la magia de Sen Kalkapm reside en la electrizante dinámica entre Hande y Kerem. Su química era incandescente, casi palpable a través de la pantalla. Desde el primer cruce de miradas, las chispas saltaban como fuegos artificiales, alimentadas no solo por el guión ingenioso, sino también por una conexión genuina que parecía trascender la ficción. La tensión romántica, las miradas robadas que revelaban secretos inconfesables, las sonrisas cómplices que parecían un código secreto entre dos almas gemelas. Cada detalle contribuía a crear una atmósfera mágica que nos mantuvo pegados a la pantalla durante 2 temporadas de pura adicción televisiva. La serie, aunque enmarcada en el género de la comedia romántica, se atrevió a explorar temas universales como la ambición desmedida, el valor incalculable de la amistad, la complejidad de los lazos familiares y la importancia vital de perseguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos. Más allá del romance central, Sen Kalkapm nos regaló personajes secundarios entrañables, cuyas historias resonaban con autenticidad, y situaciones cómicas que hacían de cada episodio una experiencia memorable. Pero volvamos al centro de nuestro universo televisivo, Kerem y Hande. Su relación no se limitó a la ficción, trascendió las barreras de la pantalla y se convirtió en un fenómeno mediático. Los rumores de un romance real comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por sus publicaciones estratégicas en redes sociales, sus escapadas románticas capturadas por paparazzi incansables y las miradas de complicidad que compartían en las entrevistas, un lenguaje no verbal que hablaba por sí solo. Finalmente, para el deleite desenfrenado de sus fans, confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja del momento. Vivimos momentos mágicos, siendo testigos de cómo su amor florecía en la vida real, imitando, hasta cierto punto, la historia de Eda y Serkan. La realidad superaba la ficción, o al menos eso queríamos creer. Sin embargo, como en toda telenovela turca que se precie, el cuento de hadas no estaba destinado a durar para siempre. Después de un tiempo que pareció un suspiro, anunciaron su separación, dejando a millones de corazones rotos esparcidos por todo el mundo. Las razones de la ruptura se mantuvieron en secreto, envueltas en un halo de misterio, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables sobre el futuro de su relación y las implacables presiones mediáticas que los acechaban constantemente. Y aquí, señoras y señores, damas y caballeros, es donde entra la parte más jugosa y controvertida de nuestro vídeo,
la especulación desenfrenada sobre una posible reconciliación. En los últimos meses han surgido una serie de rumores que sugieren, con mayor o menor fundamento, que Kerem y Hande podrían estar considerando seriamente darse una segunda oportunidad. ¿Pruebas irrefutables? Lamentablemente no. Pero si contamos con una serie de coincidencias sospechosas, pequeños detalles que avivan la llama de la esperanza, visitas a los mismos lugares paradisíacos en fechas sospechosamente cercanas, mensajes en redes sociales que parecen dirigidos el uno al otro, una especie de código Morse romántico y, lo más importante, el hecho innegable de que siguen manteniendo contacto, aunque sea esporádico y discreto. Soy consciente de que esto puede sonar a chisme barato, a una fantasía colectiva alimentada por el deseo de ver a nuestros ídolos juntos de nuevo. Pero hay algo en la forma en que Kerem y Hande se miran, en la forma en que hablan el uno del otro en las entrevistas, que nos hace creer que todavía existe una conexión profunda entre ellos. Esa química explosiva no se puede fingir, y aunque hayan tomado caminos separados, la chispa sigue latente, esperando el momento oportuno para reavivarse. Pero nuestra investigación no se limita a Senkalkam. Hande y Kerem han participado en otras series que también merecen nuestra atención y reconocimiento, y que, de alguna manera, reflejan diferentes facetas de su talento y personalidad artística. Hablemos ahora de ***Gunesingthlar***, una serie en la que Hande demostró su versatilidad como actriz, interpretando a Selin, una adolescente rebelde, impulsiva y apasionada. Aunque esta serie no la protagonizó junto a Kerem, es importante mencionarla porque fue uno de los primeros papeles importantes de Hande y la consolidó como una estrella en ascenso. Gunesingthlar es un drama familiar con toques de romance y misterio. La historia gira en torno a Gunes, una profesora de literatura que se traslada a Estambul con sus 3 hijas, sin saber que su pasado esconde secretos oscuros que amenazan con destruir su presente y futuro. Hande, como Selin, brilló con luz propia, demostrando que tenía el talento y el carisma necesarios para conquistar al público. Esta serie, si bien es un drama juvenil, muestra la capacidad actoral de Hande en un registro diferente. Su personaje era más complejo, más atormentado, y ella supo transmitir esa profundidad con una gran naturalidad. Por el lado de Kerem, no podemos dejar de mencionar ***Yasamayanlar***, una serie de vampiros turca que causó sensación en plataformas digitales. Aquí, Kerem se alejó de los roles de galán romántico para interpretar a Dmitri, un vampiro carismático, despiadado y con una moral cuestionable. Esta serie pertenece al género de fantasía oscura y acción. La trama sigue a Mia, una joven que busca venganza contra el vampiro que la convirtió. En su camino se cruza con Dmitri y otros seres inmortales, desatando una guerra sangrienta por el control de Estambul. Yasamayanlar es una serie arriesgada y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión turca. Kerem demostró que no tiene miedo de asumir retos y que puede interpretar personajes complejos y oscuros con la misma facilidad con la que interpreta a un galán romántico. Su actuación fue elogiada por la crítica y por el público, que vio en él un actor versátil y con mucho potencial. Esta serie nos muestra que Kerem no se encasilla en un solo tipo de papel, sino que está dispuesto a explorar nuevos horizontes y a desafiar las expectativas. Finalmente quiero mencionar la serie ***Erkokseversen***, protagonizada por Kerem Bürsin. Aquí el actor interpretaba a Ates, un hombre que tras la muerte de sus padres, debe hacerse cargo de sus hermanos menores. Esta serie nos presentaba una faceta más madura y responsable del actor, lejos del empresario frío que vimos en Senkalkam. La serie exploraba temas como la familia, la responsabilidad y la superación personal. Si bien la trama tenía elementos de comedia romántica, el foco principal estaba puesto en la relación entre Ates y sus hermanos. Kerem logró transmitir la complejidad de su personaje, mostrando su vulnerabilidad, su fortaleza y su amor incondicional por su familia. Esta serie demostró que Kerem puede llevar sobre sus hombros una historia más profunda y dramática. Si bien es cierto que muchos extrañaban su faceta de galán, muchos otros valoraron su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos. En resumen, hemos recorrido la historia de Kerem y Hande desde su encuentro en Senkalkam hasta sus proyectos individuales más recientes. Hemos analizado su química en la pantalla, su romance en la vida real, su separación y los rumores de una posible reconciliación. Hemos visto cómo han evolucionado como actores y cómo han conquistado al público con su talento y carisma. La verdad es que el futuro es incierto, y nadie sabe con certeza si Kerem y Hande volverán a estar juntos.
Pero una cosa es segura, su historia nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es algo que no se puede forzar, y que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de Kerem y Ande. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie favorita de cada uno? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y antes de despedirme les recuerdo una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre las series turcas, desde análisis hasta chismes y entrevistas exclusivas. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.